En anteriores clases hemos visto qué es un robot y los tipos de robots que hay en el mercado. En esta clase lo que vamos a hacer es particularizar para los proyectos que nosotros vamos a hacer en el taller de robótica. Entonces vamos a comenzar viendo lo que es el diagrama funcional de un robot, es decir, qué partes tiene un robot y cómo se interactúan entre ellas. Y vamos a ver también exactamente qué componentes vamos nosotros a utilizar para nuestros proyectos de robótica. Fijándonos en el diagrama que veis arriba, tenemos en la parte central lo que se llama la unidad de control, o también podemos llamar placa controladora. Básicamente una unidad de control es pues como una especie, como un procesador, como el procesador que tiene un ordenador, es digamos el cerebro del ordenador, pues en este caso sería el cerebro de nuestro robot, ¿vale? Entonces, en la unidad de control vamos a tener un chip que va a interpretar la información que le llega de unas entradas, la va a interpretar en función de un programa que nosotros le introduzcamos y que se almacena en una memoria que tiene interna y posteriormente va a generar unas salidas que va a hacer que algunos receptores se enciendan o se apaguen o funcionen de un determinado modo. Bueno, entonces, la unidad de control digamos que es, como digo, el cerebro del robot. Un robot lo que hace es interpretar las señales que le llegan del exterior a través de los sensores. Esos sensores pueden ser sensores de temperatura, sensores de luminosidad, sensores de posición, etc. Y a partir de esa información que le llega de los sensores, pues genera unas señales de salida que van a llegar a lo que se llaman los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Pues pueden ser displays, como este que vemos aquí, ¿vale? Esto es un display de 7 segmentos que se llama, que sirve para reproducir números y que básicamente son diodos LEDs. Cada una de estas barritas que constituye el display es un diodo LED. También podemos tener diodos LED aislados, podemos accionar motores, encenderlos, apagarlos, cambiarlos de sentido, podemos encender resistencias, lámparas, etc. Todo eso serían los actuadores. Y luego, por otra parte, necesitamos programar la unidad, ¿vale? Porque la unidad le llegan unas entradas y tiene que obtener unas salidas en función de cómo queramos nosotros que funcione. ¿Cómo le decimos cómo tiene que funcionar? Pues a través de un programa, ¿vale? Es decir, a través de un ordenador le vamos a cargar un programa en la placa que le va a decir qué hacer con las salidas en función de la información que le llega de las entradas. ¿De acuerdo? Este sería el diagrama funcional básico de un motor. Una unidad controladora, unos sensores que introducen información en esa unidad, unos actuadores que reciben información y producen pues un determinado efecto y un puerto con el cual comunicar pues la unidad controladora con un ordenador para poderle introducir el programa. Aquí abajo veis los componentes físicamente como serían, ¿vale? Los sensores, pues podemos tener un pulsador, esto es un pulsador final de carrera que sirve como sensor de posición. Cuando una parte móvil de una máquina, por ejemplo, pues llega a una determinada posición, pues pulsa y pues detectamos que se ha pulsado. También podemos detectar el nivel de luminosidad que hay. Por ejemplo, pues con esto, con una resistencia LDR, como las que vimos en el tema de electrónica. O también podemos detectar temperatura con un termistor NTC o PTC, que también lo vimos en el tema de electrónica. ¿Vale? Esos serían los sensores que podríamos utilizar. Actuadores, pues como hemos visto, podemos utilizar displays de 7 segmentos,
diodos LED, motores, podríamos utilizar lámparas, etc. Y como unidad de control, nosotros vamos a utilizar una placa Arduino. Y en concreto vamos a utilizar la placa Arduino 1, que es la más comúnmente utilizada en los proyectos de robótica de tipo escolar. Esa placa controladora va a tener unas entradas y unas salidas, como hemos visto aquí, las entradas para los sensores, las salidas para los actuadores. Y esas entradas y salidas pueden ser de tipo analógico o de tipo digital. Si recordamos lo que ya vimos en el tema de electrónica, una señal analógica es una señal cuyo valor, cuyo voltaje normalmente, pues puede adquirir cualquier valor, dentro de unos límites, por supuesto. Entonces, pues por ejemplo, podría adquirir el valor de 2 voltios, de 3 voltios, de 5, de 3,5, etc. Puede adquirir cualquier valor dentro de unos límites. Mientras que una señal digital solo puede tener dos valores, o bien valor 0, normalmente 0 voltios, nivel bajo de tensión, o nivel alto de tensión, que normalmente en estos proyectos, en estas tarjetas, es 5 voltios. ¿Vale? Pero nosotros no vamos a trabajar con 0 y 5 de valor, sino que vamos a darle a los 0 voltios el valor 0 y a los 5 voltios el valor 1. De manera que vamos a trabajar con señales digitales. Nivel bajo tendría valor 0, nivel alto valor 1. Concretando para la placa Arduino 1, que es la que vamos a utilizar en nuestro proyecto de robótica. Pues bueno, veis aquí que tiene muchísimos componentes, ¿vale? Pero no os asustéis porque vamos a centrarnos en lo que a nosotros nos interesa. Aquí vemos algunos componentes que son componentes electrónicos que sirven para el funcionamiento interno de la placa, que no nos van a interesar en este caso. Y vamos a ver solo lo que necesitamos saber, ¿vale? Entonces vamos a empezar por este elemento. Este elemento que vemos aquí es un chip. Este es el microcontrolador o procesador, ¿vale? Es el que va a procesar la información, es el cerebro de la placa. Aquí tenemos que las características del controlador de una placa Arduino 1 son estas. Es de 8 bits, eso significa que puede manejar información de 8 cifras binarias, de 8 bits. Y puede procesar 16 millones de datos al segundo. Eso quiere decir estos 16 megahercios. ¿Vale? Esta es la velocidad del procesador. Quiere decir, como digo, que puede procesar 16 millones de datos en un solo segundo. Como veis, esta es una velocidad muy grande, aunque es en verdad bastante más pequeña, bastante más baja que la velocidad que se utiliza en un ordenador normal, de tipo actual, ¿vale? Que puede tener una velocidad de unos 1000 veces mayor que este controlador, ¿vale? Pero para la cantidad de información que vamos a manejar en la placa de robótica, que no es mucha, pues es más que suficiente esta velocidad. ¿Vale? Entonces, este sería el controlador. Simplemente que sepáis que es de 8 bits y 16 MHz. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí este botón, que es el botón de reset. ¿Vale? En el procesador hay también una memoria y en esa memoria se almacenan datos y se almacena el programa que vayamos a utilizar. Pues bien, si queremos borrar toda la información que hay en el controlador, simplemente tendríamos que pulsar el botón de reset. ¿Qué más? Ahora tenemos aquí este conector que tenemos aquí que sirve para darle alimentación a la placa. Aquí podremos conectar una pila de 9 voltios, por ejemplo, con un adaptador que yo os daré, pues se puede conectar una pila de 9 voltios para que tenga corriente la placa. Este otro conector es un puerto USB. Con el puerto USB lo que vamos a hacer es conectar la placa a un ordenador para poderle introducir el programa que nosotros queramos. Vamos a utilizar algunos programas de diseño de robótica, de programación de robótica, y
Una vez que tengamos el programa confeccionado, pues lo vamos a volcar a la placa a través de este puerto. Con un cable USB conectaremos el ordenador a la placa para cargar el programa. Mientras tengamos conectado el puerto USB al ordenador, no necesitaremos conectar la alimentación, puesto que, como probablemente sabréis algunos, los puertos USB también tienen alimentación eléctrica, ¿vale? Entonces, mientras tengamos conectado a través del puerto USB la placa a un ordenador, no necesitaremos conectarle pila, ¿vale? Cogerá la alimentación a través de la batería del propio ordenador. Bien. Y luego vamos a ver lo que son los pines, ¿vale? Que es donde vamos a conectar los distintos sensores o actuadores. Y nos vamos a fijar en estos pines de arriba. Ahora mismo en estos de arriba. Si os fijáis aquí abajo, están numerados desde el 0 hasta el 13. Es decir, hay 14 pines aquí arriba. Estos son pines digitales. En principio son pines digitales, que pueden ser de entrada o salida. Por eso aquí pone digital in out. Es decir, pin digital de entrada o de salida, y hay 14. ¿Vale? Es decir, que aquí podemos conectar o bien sensores, lo estaríamos utilizando como pines de entrada, o bien actuadores, y ahí estaríamos utilizando los pines como salidas. Tendríamos que programar la placa en cualquier momento para decirle cada pin si va a ser de entrada o va a ser de salida. De entrada, por ejemplo, si le vamos a conectar un pulsador, pues sería un pin de entrada. Si lo que le vamos a conectar es un diodo LED, pues tendría que ser un pin digital de salida. ¿De acuerdo? Entonces, estos 14 pines los podemos utilizar para conectar dispositivos digitales, tanto de entrada como de salida. Incluso hay algunos de ellos que vemos aquí que tienen como una rayita delante. En verdad no es una rayita, de aquí no se ve bien, pero es como un símbolo de alterna, parecido al sombrerito de una ñ, ¿vale? Que indica que estos pines también los podemos utilizar como pines de salida analógicos. Es decir, por aquí podemos simular una salida analógica. Por si quisiéramos, por ejemplo, pues controlar una lámpara y controlar que se iluminara más o menos. Tendríamos que enviarle una señal analógica para graduar la intensidad de la luminosidad de esa lámpara. ¿Vale? Pues tendríamos que utilizar uno de esos pines. El 3, el 5, el 6, el 9 o el 10 o el 11. ¿Vale? Los demás solo sirven como pines digitales, pero esos otros 5 pines los podríamos utilizar también, perdón que se me ha ido de página, los podríamos utilizar también como pines de salida analógicos. Bien, nos vamos aquí abajo. Estos otros 6 pines, ¿vale? Bueno, pines, no he dicho lo que son los pines. Los pines en verdad son unos orificios, que tenemos una regleta con orificios, parecido a los orificios que teníamos en la placa protoboard, y ahí podremos pinchar los cables que utilizábamos, que recordaréis que se llaman jumpers, los que utilizábamos para nuestros proyectos de robótica, de electrónica, perdón. Pues aquí podremos conectar los distintos elementos a través de esos jumpers. Bien, luego tenemos estos pines, como digo, los pines, estos son de entrada analógicos. Veis que están nombrados de la A0 a la A5, es decir, hay 6 pines de entrada analógicos. ¿Para qué podemos utilizar esto? Pues para captar información de sensores de tipo analógico. Por ejemplo, para captar si hay más o menos luminosidad con una LDR, o para captar si hay más o menos temperatura con un termistor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, sobre todo nos quedamos con que estos 14 pines de arriba los vamos a utilizar normalmente como pines de entrada o salida digitales, y que también estos 5 de aquí los podríamos utilizar como pines de salida analógicos. Y si tenemos que utilizar sensores analógicos, tendríamos que introducir la información a través de estos pines de entrada analógicos. Y por último ya tenemos estos otros pines. Estos, por ejemplo, sirven, veis que están etiquetados como GND
5 voltios, 3,3 voltios. Estos tres pines pues sirven para alimentar otros, si tuviéramos que alimentar otros elementos externos a la placa, pues podríamos coger de aquí, si pinchamos entre GND y 5 voltios, pues tendríamos una alimentación, el negativo y positivo de una alimentación de 5 voltios, igual con la de 3,3 voltios. Y también estos otros dos pines servirían para alimentar a la placa con una batería de 9 voltios, es decir, que podremos alimentar la placa de tres maneras: a través del puerto USB, a través del conector de corriente continua o también a través de estos dos pines, ¿vale? Conectando una batería de 9 voltios entre GND y VIN. ¿De acuerdo? Bien. Esto sería lo que es la placa Arduino 1, que es la que, como digo, la que nosotros vamos a utilizar. Pero hay más placas Arduino. Aquí vamos a ver una imagen de algunas otras, ¿vale? Aquí tenemos la Arduino 1, que es la que nosotros utilizaremos, pero está también la Mega, que tiene bastantes más entradas y salidas. Está, por ejemplo, la Leonardo, la Nano, fijaros que la Nano es muy, muy pequeña, es del tamaño de una moneda, o la Mini incluso, ¿vale? En fin, hay infinidad de tipos de tarjetas Arduino, pero nosotros ya digo que nos centraremos en la placa Arduino 1, que es la que vamos a utilizar.